Buenos días a todos, gracias por acompañarnos en esta nueva sesión. Continuamos estudiando ética y moral. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. María Lucía, muy buen día. Buen día Buenos para todos. días, buenos días para todos. Bueno, no sé, se me ha desconfigurado el Zoom en este portátil y no logro verme. No sé si ustedes me ven bien ahí, el Sí, sí, claro. tablero. Bueno, entonces hoy traigo como propuesta otro ejercicio de metamorfosis. Entonces, Oscar, ¿me ayudas con la imagen para que observemos primero? Fue muy importante de pronto la pregunta la aclaración que hizo ahora Oscar, cuando usemos un papel pequeño, mejor trabajar con color, porque la crayola, si sea crayola de tipo lápiz, es muy gruesa, entonces usemos color en el caso de que tengan una hoja carta, por ejemplo. Bueno, entonces el ejercicio que traigo hoy es esta metamorfosis en 5 pasos, que lo podemos hacer por hoja 2 o 3 pasos, entonces utilizaríamos unas 2 hojas, o por lado y lado, bueno, de acuerdo a los recursos que tengan. Entonces, como siempre, vamos a observar, vamos a partir del movimiento, y pues es una forma que ya ustedes la han trabajado, una forma eh, con base en el 3, en el triángulo, comenzando por lo redondeado. Y como esto redondeado, ¿sí? Primero es algo grande y luego estos lazos se tornan pequeños, llegando a un punto concéntrico. Muy bien, Oscar, está siguiendo muy bien. Y luego esos lazos se alejan del centro hasta llegar a esta forma triangular puntiaguda, que es casi, no es tan recta, sino, como ven, conserva como algo de ese movimiento curvo que venía allí, pero yendo hacia la rectilínea. Y por último, entonces digamos, esas formas cóncavas se vuelven un poquito convexas hacia afuera para hacer este gesto de ya eh, terminando en ángulo, como el ejercicio inicial, pero muy, muy angular. Entonces, bueno, manos a la obra, vamos a comenzar. Me dicen si logran ver mi tablero. No sé por qué, Oscar, no veo mi pantalla. Los veo a todos menos mi pantalla. Entonces no sé si está Eh, bien ubicada la cámara. Arriba un poquito, no vemos el primero, el segundo, ni el Entonces, primero. levanto un poquito así. Un poquito más, por favor. De hecho, no Lo salen importante todos. es que alcances a ver el tablero, que es donde voy a trabajar, ¿sí? O sea, Ah, la está parte bien. superior a la parte inferior del tablero, no tanto la imagen, porque esa de pronto la podemos tener ahora nuevamente. Entonces, vamos a comenzar con la primera forma redondeada, ¿sí? Y siempre, 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 siempre empecemos solo haciendo el movimiento. Los que todavía de pronto están llegando, que no tienen papel, se están parqueando, pues simplemente sirve hacer el movimiento con el dedo. Seguir el movimiento ya es un buen ejercicio para este trabajo de la metamorfosis. Entonces, yo hice ya mi primer movimiento aquí con la primera forma redondeada y la voy a repintar para que ustedes empiecen ya a trabajar en ella. Entonces, parte de un lazo amplio, otro lazo que va hacia un lado,
un poco más grande y hacerlo despacio. Son 3 lazos que se entrecruzan, pero de manera amplia. Si miramos la forma de esta manera, la volteamos, siempre va a tener este mismo gesto y 3 cruces. En este momento hay 3 entrecruzamientos. Entonces, tratando de que todo sea curvo, no llegar, que a veces tendemos a formar una recta aquí, ¿no? Sigue la curva aquí, sigue ese gesto del lazo. Voy a observarlos en este primer. Recording in progress. Bueno, definitivamente me tocó usar el celular. No sé por qué hay como una... Ah, es que sales conectada en 2 equipos. Pero no veo. Ya voy a cerrar el... Bueno, ahora sí vamos a continuar. Creo que tengo que actualizar mi portátil. Voy a acercar un poquito la mesa. Allí alcanzan a observar el tablero. Bueno, entonces voy a intentar aquí desde el celular continuar con nuestra metamorfosis. ¿Cómo vamos con esa primera forma? No sé cómo verlos a todos allá. Listo, muy bien. Entonces estamos ya en esa primera y veo que ya... Muy bien. Entonces ahora simplemente esos 3 lazos, un poco más, esos 3 lazos se van a volver ya concéntricos en un solo centro. Lo voy a hacer aquí al lado. Entonces, partiendo de un punto central, es muy importante de pronto tener un punto central como guía para la unión de esos 3 lazos. Aquí el punto central está más lejano de los lazos y aquí se unen en ese único cruce.
En la primera forma teníamos 3 cruces. Aquí hay un solo cruce. ¿Sí? Lo alcanzan a ver, acerco un poco. Es el punto central, aquí está lejos en el primero y aquí hay un solo cruce. Estas formas para ustedes, para los que ya han hecho dibujo de formas, son mucho más sencillas, pero sentirlas que como es la misma forma que se va moviendo. Y los que ya tienen esta segunda forma, entonces, siempre teniendo como referente un punto medio, me voy a mover ahora, me voy a volver a alejar. Aquí se unieron estos lazos en uno y ahorita esos lazos se alejan haciéndose más pequeños, pero conservando ese centro. Intentando que esos 3 lazos sean de más o menos el mismo tamaño. Vamos todos allí. Bueno, todo este movimiento con el celular. Causó un poquito de caos aquí, pero la idea es que ustedes, si quieres, Oscar, puedes mantener la imagen inicial, la foto, y cada uno mejor puede mirar en qué paso va. Porque de pronto todos no vamos con la misma velocidad. Y la importancia de esto es, pues, hacerlo de manera tranquila, de manera que la forma, digamos, nos conecte con nuestras propias formas. Entonces, yo ya he trabajado estas 3 primeras, que son pura curva. Son esos 3 lazos que se van juntando y luego se alejan. Y por último, llegamos a los que ya lograron esa tercera forma. Entonces, simplemente ya no se forma un lazo, sino que se forma, voy a hacerlo aquí abajo, un triángulo un poquito con sus 3 lados un poquito cóncavos. Converso, ¿sí? La cuarta forma sería la más sencilla. Y he dejado aquí espacio para la última forma. Entonces, esa última forma, vamos a observarla bien. La podemos mirar ahí en la foto. Cómo esta forma triangular, la cuarta,
se torna esa recta un poquito convexa, las dos laterales y la de abajo cóncava, o sea, lo que era hacia adentro se torna un poco hacia afuera y ese lazo es totalmente puntiagudo. Entonces, vamos a hacerla. La voy a hacer primero, siempre con el movimiento. Siempre con el movimiento. Que no se puede desviar si no recuerda dónde son los cruces. Depende del orden. Sí, ya encontré una situación aquí. Qué bueno que me haya pasado. Pero también es así, 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 así. Recuerden pasar muchas veces por la forma hasta que sientan que ha llegado más o menos a. Bueno, ahora sí. ¿Cómo vamos? A mí esta última forma, en medio de este caos, se me estaba cambiando un poquito, pero no importa que no sea igual. Lo importante es que tenga esa cualidad que va desde lo redondo, es una metamorfosis de la curva a la recta, pero sin abandonar la curva. Aquí mantenemos en esta última forma hay todavía algo de curva. Buenos días, María Lucía, ¿me escucha? Buenos días, sí. Hola, María Lucía, ¿me puedes, por favor, pasar con tus deditos cómo hiciste los primeros dibujos? ¿Qué dirección tomaron las primeras? Sí. Claro que sí. Entonces, Muchas aquí, gracias. la primera, yo parto normalmente teniendo como un centro, partí de la forma de arriba, luego me voy a la derecha y luego a la izquierda. Pero puedo, para equilibrarla un poco, devolverme sobre sí mismo y hacerla en sentido contrario. La segunda, pues yo tiendo a trabajar siempre hacia arriba, luego a la derecha y a la izquierda porque soy diestra y se me facilita. Pero de pronto habrá alguien que tome el camino primero hacia la izquierda y también está bien. Entonces esto no es un sentido rígido.
sino como sintamos que nos fluye esa forma. ¿De acuerdo? Como cada uno dependiendo de su dominancia manual, sienta que es más fácil. Para mí, que soy diestra, pues yo siempre empiezo arriba y luego voy hacia la derecha. Pero también es bueno sentirla en sentido contrario. Más que el sentido, que sea un sentido estricto, es mantener, digamos, como esa forma equilibrada. Y lo mismo, un triángulo, yo puedo empezar a hacer hacia la izquierda, yendo hacia la derecha, o de la derecha yendo hacia la izquierda. A ver, ya Bárbara. Muy bien. Andrea. Muy bien. Ah, miren, está lindo. Quien la ha hecho con diferentes colores también está muy lindo ese trabajo. Nancy. Andrea, súper lindo. Muy bien. A ver, no alcanzo a leer el clandestina. ¿Quién es? Muy Soy linda. Natalie Llanos. Natalie, esas formas muy coloridas. Ya no eres clandestina, Natalia, ya dijiste el nombre. Ya dejaste de ser clandestina, Natalie. ¿Cómo te fue, Madeleine? ¿Lograste? Sí, súper. Estoy observando que el cuarto dibujo, que es el triángulo, bueno, con su curva, en el quinto también hay una metamorfosis, ¿verdad? Porque como que veo que si estaba hacia adentro un poco cóncavo, en el otro es convexo. Y esas son justas las observaciones que debemos hacer con con estas metamorfosis. Son pequeños movimientos, algo que cambia un poquito el gesto que estaba hacia adentro, luego hacia afuera, y es como cuando observamos la naturaleza. Entonces, bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario sobre esta metamorfosis? Que este año empezamos con el tema de Y que estas también se va de la curva, o sea, vamos como de curva a curva, y luego estos triángulos al final se pasa a línea recta. Entonces, Ah, esa combinación entre lo curvo y lo recto. ujú. Sí, muy bien. Sí, vamos, justamente esa es la metamorfosis de este movimiento, de este gesto redondo a esto rectilíneo que requiere muchísima, bueno, todos, pero entre más puntiagudo como que necesitamos hacer cuando hacemos esto, como que vamos casi en ensoñación, pero aquí en estos cambios de sentido puntiagudos necesitamos muchísima más presencia. Bueno, ¿algún comentario adicional para cerrar? En la segunda forma me costó mucho pues, llegar al centro. O sea, intentaba y como que la mano le hace a uno como que, no sé. Sí, sí, sí. Así es, sobre todo cuando uno va a volver a pasar y quiere mantener el tamaño del lazo, uno siente que si lo cierra mucho, pero bueno, eso es como una María ejercitación. Lucía. Hola María Lucía, ¿cómo estás? Hola, Mira, la que dijiste que era la más sencilla, para mí fue una utopía. O sea, no ¿la logré cuál? como que lograran terminarlas en la misma puntita. Ah, Bien, mejor que yo como si estuviera despelucada cada punta. Lo sí. intenté 2 veces, o sea, lo despeluqué 2 veces.
No, pero eso es lo que se necesita, Francisco, justamente ese movimiento que se ve en tu forma, esas muchas líneas. Si tú ves, si yo acerco un poco mi trabajo, van a ver que no se hace de una pasada. Aquí yo terminé con crayola, pero también tuve que pasar muchas veces y esas líneas despelucadas, como tú dices, son necesarios. Todos esos movimientos, pasar una y otra vez hasta que se equilibre y no pretender que a la primera nos quede bien. Justo ese es lo que nos regala el dibujo de formas, esa ejercitación continua en un trazo sin borrar, que es lo que pretendemos, que se pretende en la educación, borrar y volver a repetir y si no me queda bien, no, es sobre la misma forma. Y entre más, digamos, pues haga este gesto de repetir y repetir hasta lograr que haya un equilibrio en la forma, es mejor el trabajo. Ese es el ejercicio. No hacer un triángulo y que de una vez me quede un triángulo equilátero perfecto. Gracias, Francisco. Sí, María Lucía. Ese movimiento es justamente, esa es la belleza, como que se ven las huellas de un patinador en el hielo. Esos movimientos, cómo se va cada vez, se van equilibrando, se va armonizando la forma. Y esa es la vida realmente, no podemos hacer bien algo de una vez, sino que se necesita de mucha ejercitación. Aquí se ven las formas porque yo le paso al final una crayola, pero trabajo también con el color muchas veces. Gracias, Francisco. Maestra María, aquí Navarro. ¿Y se puede retroceder? O sea, en esto de que estoy ahí y tal vez no está equilibrado. Claro, Porque- era cambiar el sentido. Ajá. Claro, puedes cambiar, que era lo que preguntaba Madeleine. ¿Cuál es el sentido? Y el sentido ya lo pone cada uno hacia dónde siente que lo puede equilibrar un poco más. Gracias, maestra. Bueno, María ya Lucía, son 1:30. A ver, un comentario más. María Me Lucía, encanta. Ay, perdón. Dime, Bárbara. Dale, Nancy. la vez anterior hicimos en 6 pasos y bueno, a mí me pareció que como que podía ponerle un paso intermedio y esta vez fueron 5 y Ujú. entonces la transformación a la vez anterior fue en 6 pasos, ahora fue en 5. Es como ver que en la vida hay diferentes pasos para transformar, pero siempre es un proceso largo, ¿no? Eso es Sí, lo que me llamó la atención y te agradezco mucho. bueno, gracias, Bárbara. Sí, así es. Y quizá alguien encuentre un paso intermedio en medio de estos y también está bien. Bueno, que tengan un buen fin del grupo de estudio ahora. Nos vemos en 2 semanas. Gracias, María Lucía. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno, y me disculpen Gracias, María el Lucía. caos con la pantalla, que estoy un poquito encorvada, por eso me quedaron estas formas así como medio volteadas, porque me tocó hacer un ejercicio de contorsión aquí con este celular. Pero mira que con la cámara del celular se vio muy clara la pizarra. Ah, bueno. Y estuvo perfecto, María Lucía. Súper Muchas bien. gracias. Sí, lo que fue el movimiento lo que causó, si lo hubiera tenido listo desde ya. Bueno, hasta luego. Un abrazo, María Lucía. Que estés bien. Bueno, vamos a continuar. Con la búsqueda de uno mismo entró el mal en el mundo. Esto tenía que suceder porque el bien no puede florecer sin el mal. Y con la victoria del hombre sobre sí mismo, se proporciona la posibilidad de desarrollar el amor. Cristo trajo al hombre
que se iba hundiendo en el egoísmo, el impulso hacia esa autosuperación y la fuerza con la que se puede vencer el mal. Y ahora, a través de los actos de Cristo, volverán a unirse aquellos que estaban separados por la búsqueda de sí mismos. De esa forma, aquellas palabras de Cristo que hablan de los actos de amor se harán realidad en el sentido más profundo. Lo que hayas hecho a uno de los más insignificantes, eso me lo habréis hecho a mí. La actividad divina del amor ha vuelto a fluir en el mundo terrestre y penetrará cada vez más en la evolución de la humanidad. Y a pesar de las fuerzas físicas moribundas, la volverá a revivificar en el espíritu, porque no ha surgido del egoísmo, sino del espíritu del amor. Per spiritum sanctum revivissimus. Por el Espíritu Santo revivimos. Fragmento del libro El amor y su significado en el mundo. Rudolf Steiner. Bárbara, gracias. Maestro Mario, muy buen día. Muy buenos días para todos. Bueno, ¿quién quiere hacer la recapitulación hoy? Mario Huerta levantó la mano. Bueno, Mario. Estuvimos viendo sobre todo los rasgos del carácter. Y digamos que al final de la charla, Mario, pues hablaste de la ética moralista y de la ética humanista, ¿no? Cómo esos dos tipos de ética nos abarcan en el proceso del día a día. Una ética moralista, de alguna manera, donde nos han sumergido de pronto algunas concepciones religiosas o pues la misma cultura y los padres, con el miedo, la culpa, el remordimiento, y hablabas pues del remordimiento. Y también la ética, y por otro lado la ética humanista, que es la evolución futura de nosotros, de la humanidad, donde a través de una conciencia debemos o una autoconciencia más bien, modificar nuestros comportamientos, pero que para entender y tener de alguna manera esa conciencia o esa autoconciencia de nuestros comportamientos, debemos de entender las dinámicas. Era lo que decía Bárbara, esos rasgos, ese carácter que traemos, que por un lado puede ser de alguna manera inconsciente, transmitidos también por el entorno y adquiridos tal vez por imitación, en el caso de los niños. Pero de todas maneras, también hay unos rasgos planetarios que nos dan de alguna manera, y nos son dados, nos dan de alguna manera otro tipo de rasgo y que forman nuestro carácter. Eso, prácticamente eso fue como lo que concluimos, porque ibas a iniciar precisamente a profundizar algo con el tema de los rasgos planetarios. Pero también, pues, traigo nuevamente aquí la copia, eh, el extracto de Eckhart, que me parece muy interesante. El que yo sea un hombre, eso lo comparto con otros hombres. El que vea y oiga, y el que coma y beba, es por lo igual, es lo que por igual hacen los animales. Pero el que yo sea yo, es mío exclusivamente, y me pertenece, y a nadie más, a ningún otro hombre, ni a un ángel, ni a un Dios, excepto en cuanto yo soy uno con él. Entonces ahí nos muestra lo que nosotros somos una individualidad, ¿sí? Tenemos una parte animal definitivamente y seguramente compartimos con otros hombres algún tema cultural, algo moral, pero somos nosotros como individualidad lo que somos realmente y lo que nos diferencia a los demás. Más o menos eso. Muy bien. ¿Algo más? ¿Algo que quede por ahí
Y Joel, también ¿te toca bien? habíamos hablado del temperamento, que si bien tiene que ver con la herencia, ¿no? Con lo que uno trae, eh, influye el carácter, porque personas que tienen el mismo temperamento pueden actuar de distinta manera frente a la misma situación, ¿no? Eh, Como que, bueno, es cuestión de ir templando el carácter, eh, templando el temperamento, que en realidad no se puede modificar porque ya es algo que viene con la herencia, pero sí podemos ir como templándolo y bueno, a partir de nuestro carácter también. Eso era lo que había tomado nota. Y yo tengo algo más de los tres aspectos que nombraste, Mario, que para ahondar en la naturaleza interna de nuestras conductas, son tres aspectos los que deberíamos mirar, que es la forma con que me relaciono con el mundo, la forma en cómo me relaciono con otros seres humanos y la dote personal. Muy bien. Y queda faltando todavía una cosa. Y vimos también qué motiva la conducta, si se mueve por ambición o por el bienestar de los otros. El ejemplo que, ¿por qué ahorramos? Si es para acumular o para ayudar a otro para ayudar. Entonces, las dinámicas que nos motivan, eso, gracias. Ujú. Bien, vamos a continuar entonces. Habíamos, o sea, estamos elaborando este concepto de lo que sería una ética autoritaria versus una ética humanista. Una ética autoritaria está centrada básicamente en aspectos morales, en reglas estructuradas a través del tiempo, de la cultura, de alguna forma, y que en práctica conllevan a que tengamos desde afuera unas reglas que nos conllevan a comportarnos de una manera particular. Versus una ética humanista, donde esa individualidad se pone en libertad, libremente, a autorregular su comportamiento, autorregular la manera como se relaciona con el mundo y con las otras personas. Veíamos que muchas veces esa ética moralista, ese aspecto de lo que remuerde, porque está atada a culpa, a deuda y a castigo, eso viene muy anclado desde hace muchos siglos atrás, desde el siglo más o menos octavo, donde muchas veces al vernos en los efectos de nuestras acciones, lo que hacemos es como mordernos a sí mismos. ¿Ve? La palabra remordimiento, ¿sí? Remorder. Sí, es como que la solución es remorderme, ¿no? Es eh, atormentarme a mí mismo, ¿no? Con lo que he hecho. Y veíamos que tenemos que salir de esa dinámica psicológica, llamémosle, no sana, de alguna manera perversa, porque está atentando contra mí mismo. Es como cuando el cuerpo se ataca a sí mismo, ¿no? Eso se llaman enfermedades autoinmunes. El sistema de defensa ataca a mi propio organismo. Y vemos que ahí entramos en un círculo vicioso, tautológico, como estamos en la rueda en la que se mete el hámster, ¿no? Seguimos allí dando vueltas. Y que justamente nuestro ejercicio sería salirnos de ese esquema, no remordernos internamente con la conciencia o la semiconciencia de que no hemos actuado adecuadamente, sino que una ética humanista, nuestra razón individual de hacer el bien, es justamente ahora colocar tanto bien como mal hemos hecho en un momento determinado. Ya el hecho fue, no hay nada que hacer.
¿sí? Coloquemos el ejemplo. Llego a una casa, me tropiezo, rompo el jarrón de 5.000 años de antigüedad de la bisabuela, que los hemos heredado por 3 generaciones. No hay más, es el único en el mundo. ¿Qué hacemos? Levantarlo y pegarlo por pedacitos. Bueno, quizás, ¿no? No sabemos, pero aquí se despedazó, ya no es igual, no va a ser lo mismo. ¿Qué haría uno? Ya ese hecho no se puede volver atrás. En esta lógica de colocar tanto bien como mal hemos hecho. Entonces el ejercicio sería, bueno, vamos a comprar un jarrón quizás no de 3.000 años de antigüedad, pero bueno, 1.500 años de antigüedad. Algo deberíamos hacer de como gesto reparativo, ¿cierto? Restaurativo. Ese es un ejercicio. Digamos que ese es el objetivo final. Pero nosotros nos hemos conformado de una manera como seres humanos donde uno mira en la filosofía, en la historia de la filosofía, uno ve como un corte hasta más o menos finales del siglo XIX. Todavía la filosofía se preguntaba, bueno, ¿y qué es lo que tenemos que hacer para que el ser humano sea mejor? Para que el ser y la sociedad y el mundo sean mejor. Ese era un principio casi que uno ve como una línea constante, una línea roja o verde, como se le quiera llamar, ¿sí? En todos los tratados de filosofía, pretender o propender porque el ser humano fuese bueno y esa acción de ser bueno hiciera que la sociedad fuese buena, mejor. Pero traspasando ese umbral del siglo XIX, justamente ese último tercio del siglo XIX, ya el tema cambia y se va imponiendo, sobre todo en el siglo XX, esa relación filosófica del bien y del bienestar individual y de la sociedad por el ser crítico. Hoy en día, el que no es crítico casi que está fuera, tenemos que ser críticos. Y con esa cualidad de ser críticos constantes, se ha popularizado ese concepto de la opinión. Sea crítico inclusive en lo que no conoce, porque tenemos que ser críticos para ser hombres de esta época. Y no es que esté mal ser crítico, por supuesto, tenemos que ser críticos. Es una conquista que hemos ganado por una cierta independencia en el pensamiento. ¿Sí? Es decir, están los paradigmas, están los constructos filosóficos, científicos y teológicos, morales, pero tenemos en un momento determinado que ser críticos. Pero este aspecto, esta línea que se ha ido construyendo en el último siglo, sobre todo, nos ha llevado a perder el sentido del bienestar, de lo bueno y lo necesario para que el mundo sea mejor. Eso es una cuestión que uno lo mira así, analizando, digamos, en una línea horizontal la historia de la filosofía. Y muchas veces este aspecto de ser crítico nos lleva inclusive a pasar por encima del bienestar de los otros. Es decir, uno dice, ¿de qué nos sirve tanta capacidad crítica si el mundo no es mejor? Si como yo siempre lo digo, ustedes saben, nuestras deformaciones intelectuales, académicas, nos han hecho ser muy críticos, muy científicos en nuestra manera de pensar, pero ¿eso hace que el mundo sea mejor? Es una gran pregunta. Y vuelvo y digo, no es que esté mal ser crítico, tenemos que ser críticos, por supuesto. Es una capacidad conquistada por la humanidad. Es un patrimonio hoy en día de la humanidad, como individuos. Sin embargo, está este aspecto de, bueno, está todo este elemento de lo que sería justamente esa sana relación con el mundo. Y en este párrafo que nos trae Oscar de Steiner, nos habla de esa entrega amorosa del Cristo. Pero cuando hablamos de esa entrega amorosa del Cristo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Siempre se nos muestra como la palabra, que ya también es una palabra que no tiene un significado justo, sacrificio, el sacrificio del Cristo. Y con ese concepto, es la palabra sacrificio,
pero con ese concepto que le hemos colocado, con esos sentimientos de los que está acompañada esta palabra sacrificio, se convierte como en una tortura, en algo doloroso, en algo lastimoso. La palabra sacrificio tiene esa connotación hoy en día, en su original no. ¿Sí? Porque la palabra sacrificio, justamente el significado antiguo era productividad, pero no la productividad industrial, ¿sí? No la productividad mercantil, no la productividad de nuestra sociedad actual, que también lo es válido, ¿cierto? Hay que ser productivos. Tengo una finca que tiene que ser productiva. Tengo una fábrica de zapatos, tiene que ser productiva. Tengo un almacén, tiene que ser productivo, por supuesto. Pero este significado antiguo de productividad era colocar algo en un proceso de transformación que iba a permitir un producto final. Ese es el concepto que tenía esta cuestión de sacrificio. Tomar, por ejemplo, los minerales o los elementos naturales en general y someterlos al fuego era colocarlos en sacrificio. ¿Sí? Es decir, se colocaba esto en una situación de sacrificar, es decir, algo entraba en un proceso de transformación para algo superior. Por ejemplo, el incienso en el altar. Ese incienso, que es de origen mineral, vegetal o mixto, se coloca en el fuego para que se transforme en algo que se eleva. Eso que es denso, materializado, mineralizado, de alguna manera, ahora a través del fuego se transforma y se eleva. Y se coloca como un elemento que sirve de un vehículo para entrar en contacto con el mundo espiritual. Y justamente el concepto de sacrificio tiene este origen de sacro. Y si uno mira la estructura del ser humano, tenemos el famoso hueso sacro. Y en ese hueso sacro está toda la región genital. Y no estaba errado Freud cuando habló en su descripción de la estructura del carácter, hablando desde la fase oral hasta la fase genital, en esa estructura del desarrollo del carácter, donde nos muestra, infortunadamente digo yo, solo lo menciona, no profundiza, realmente Freud no profundiza en la etapa genital. Porque en la parte del desarrollo de la etapa genital es donde entra el ser humano ya en una fase no oral o anal, sino que entra en una fase justamente de la reproducción. Porque no tiene sentido la genitalidad si no entramos en la reproducción. Y justamente allí entra ese proceso de lo sacro. Y eso sacro justamente tenemos que transformarlo. Esas fuerzas sexuales instintivas tenemos que transformarlas. Y ahí es cuando entra el elemento del amor. ¿Sí? Lo podemos tomar como analogía o lo podemos tomar literalmente. Sin ese proceso no deviene la vida misma. Entonces, sacro, sacrificio, transformación, justamente llega a lo que es creación. Entonces, cuando hablamos justamente en ese sentido de una ética, como la estamos describiendo, ese aspecto de sacrificio implicaría justamente creatividad, llevar a algo que sea creativo, pero siempre hoy en día también hay un concepto errado, solamente cuando hablamos de creatividad pensamos en los artistas. Pero todos los seres humanos, seamos o no seamos artistas, siempre estamos en un proceso de creatividad. Lo podemos hacer desde el sentir, lo podemos hacer desde el pensar, lo podemos hacer desde las acciones. Inclusive, un artista puede llegar a tener obras muy buenas, o sea, técnicamente ser obras muy elaboradas. ¿Sí? Hay artistas que cogen y copian
Uno mira las fotos, ¿no has visto eso que cogen y le hacen a uno la imagen de nuestro rostro con una foto, uno allí mismo, y uno dice, uy, queda igualito. El tema es, un artista puede llegar a ser técnicamente excelente, pero ¿será creativo necesariamente? O sea, para hacer la diferenciación que creatividad no siempre tiene que ver con lo artístico, sino con otros elementos mayores. Y justamente este aspecto tiene que ver con colocar algo que se ofrenda. Yo hoy en día prefiero la palabra ofrenda que sacrificio, que se ofrenda justamente para lograr una transformación en algo superior. Ese es un poco el sentido en este aspecto que estamos nosotros hilvanando. El otro elemento que hemos visto, considerado, tiene que ver con que nuestro mundo actual nos ve que nosotros somos como un aspecto en nuestra estructura caracterológica que solamente dependemos de factores exteriores, estamos determinados por factores exteriores y estamos determinados por factores genéticos hereditarios, la herencia, por un lado, y las condiciones externas. Y desde allí el ser humano está condicionado. Nos convertimos en sujetos. Estamos sujetos por las leyes externas que nos determinan y estamos sujetos por las leyes internas que nos determinan. Frases como genio y figura hasta la sepultura. Hijo de tigre nace pintado, de chucha rabipelado. No sé si algunos conocen esas frases nuestras acá muy colombianas, ¿cierto? Pero esas frases justamente están obedeciendo a esta estructura determinante de nuestra estructura de ser. Pero ¿qué sucede con lo que traemos? Con lo que yo llamo el paquete individual con que traemos, esa individualidad. Estaríamos totalmente determinados. Vimos hace 8 días ejemplos de personas que nacen dentro de una línea genealógica que todos han sido criminales, pero esta persona innatamente decide no ser criminales como sus papás, como sus abuelos, sus bisabuelos y sus tatarabuelos. O todo lo contrario, una persona que nace en una familia estructurada que siempre hace el bien, es productiva, pero esta persona decide, como dirían las abuelitas, descarrilarse de esa línea en la cual ha nacido. Entonces vemos que hay algo que en un momento determinado soy yo el que lo determina si continúo en esa línea determinante o no lo continúo. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo se estructura ese carácter? ¿Cómo nosotros estructuramos nuestro carácter? Ya vemos que nuestras tendencias corporales y temperamentales son de alguna manera dadas, heredadas, son dadas a través de la herencia. Pero ¿cómo se estructura el carácter? Y esa estructura del carácter, ya hemos dicho, se forma de 2 maneras. Por un lado, la asimilación, entendiendo que nuestro cuerpo como un gran órgano perceptual entra en relación con el mundo y comienza a percibir, a asimilar ese mundo, a interiorizar ese mundo en su relación activa con ese mundo. Ya en el pasado hemos visto cómo la ofrenda del Cristo no solamente tiene que ver con el momento del Gólgota, sino que hubo 3 momentos previos a ese hecho contundente del hecho del Gólgota como tal, de la ofrenda en la cruz, como podría decirse de alguna manera. 3 momentos previos. Y uno de ellos, no sé si ustedes recuerdan, tiene que ver con que el ser humano fue tentado para intensificar sus sentidos. Y allí, en esa relación entre el alma natánica, el ser natánico y el Cristo, pueden obrar y evitar que justamente esos sentidos se intensifiquen. Si los sentidos se hubiesen intensificados, nosotros no podríamos soportar, como algunos que tenemos algunas
deformaciones perceptuales cierto tipo de estímulos. Yo, por ejemplo, la luz no la puedo soportar. Mucha luz me puede afectar. Tengo que ir entrando gradualmente en la luz. Eso se debe a un medicamento que tomé, me dieron, no tomé, me dieron de niño, ¿no? Porque uno no lo toma, voluntariamente lo dio, lo de niño. Después descubrieron que ese medicamento producía una, una, eh, un daño en en el órgano de los ojos, o sea, en la vista como tal, que generaba ceguera y hipersensibilidad sensorial, visual. O uno nace con un problema ya dado, no solamente adquirido, sino que lo puede traer ya como un trastorno. Ahí entran todo lo que tenemos que ver con el autismo. El autismo es un trastorno sensorial de alguno o algunos de nuestros sentidos perceptuales. Entonces, en el mundo entramos asimilando ese mundo. Luego vamos a mirar acá cómo nosotros entramos en la asimilación de ese mundo. ¿Sí? Pero hay una primera conquista en esa asimilación y tiene que ver con que en el desarrollo motriz el niño va conquistando esta motricidad desde la punta de la cabeza a la punta de los pies. Eso técnicamente se llama una conquista céfalo, cabeza, caudal, externa, abajo, los pies. Céfalo, caudal. Y en ese momento en la conquista motriz el niño va a va conquistando cada uno este grupo de músculos, ¿no? Pero hay tres momentos decisivos. Uno que es como el, el momento, digamos, importante, primordial en la conquista de los músculos que tienen que ver con la cabeza, luego con los brazos y luego con las extremidades inferiores. Y aquí este primer momento se da alrededor de los 3 meses. Cuando el niño logra conquistar toda esta musculatura de la cabeza y va a permitir que sus ojitos que son así, que bailan de un lado para el otro, que no tienen control, pueda llegar a la convergencia, a hacer esto, a hacer una X en la mirada. Y cuando el niño logra hacer esto, él va a poder colocar su mirada en un punto afuera en el mundo. Y con esa conquista de colocar su mirada a través de la convergencia en un punto externo en el mundo, él va a tener la primera conciencia, allá está el mundo, va a percibir ese mundo, lo está asimilando de alguna manera consciente y va a percibir ahora, aquí estoy yo. Allá está el mundo, aquí estoy yo. Y ahí comienza la construcción de ese proceso de asimilación del mundo. Luego viene un segundo momento importante que tiene que ver con la conquista de la musculatura de las extremidades hasta los dedos de nuestras manos. Y cuando el niño conquista esto alrededor de los 5 o 6 meses aproximadamente, él va a aprender a asir el mundo a voluntad y a soltarlo. Asir, soltar. Asir y soltar el mundo. Ahí está la segunda gran conquista en relación con el mundo. Y sigue descendiendo esto hasta llegar a la punta de los pies y entonces va a estar a los músculos del empeine, de la planta del pie, y él va a aprender justamente entonces a colocar su pie en la tierra. Para entonces ya alrededor del año de vida, aproximadamente, él comienza a conquistar el equilibrio, la conquista del punto de equilibrio entre arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante, atrás, en un punto, en un eje y comienza a caminar. Ahora interactúa con el mundo. Son 3 momentos muy importantes de esa manera como él va a comenzar a relacionarse con el mundo. De eso volvemos dentro de 8 días, porque ahí se va a estructurar algo importante del carácter que quiero retomarlo después. Pero hoy quiero ver otra cosa muy importante, porque ya vimos una relación, una forma como se conforma el carácter es en la manera de asimilación de ese mundo. Ya vimos 3 momentos decisorios: perceptual, digamos, tiene que ver con las extremidades, pero superiores, y con nuestras extremidades inferiores en la conquista del punto de equilibrio. Sobre eso hablemos después. Pero en ese interín que está sucediendo en esa conquista de la motricidad, ya sucede algo muy importante, que es la relación que tiene el niño con sus figuras protectoras, que generalmente es el padre y la madre, o toda la familia
nuclear o extensiva que rodea al niño. Y en ese sentido, un primer momento fundamental es la forma como la madre, el padre o los cuidadores, coloquémoslo de manera general hoy en día, los cuidadores arrullan al niño. Y en el proceso del arrullo, de cargar a ese niño, de sostenerlo sobre sí mismo, sobre la persona cuidadora, se está relacionando un aspecto del apego. Ya hablamos del apego en el pasado y veíamos que el apego es fundamental en la estructura del desarrollo del carácter. Porque la manera ahora, no solamente como el niño está asimilando el mundo, sino ahora cómo se socializa el niño. Y el primer elemento de la socialización es cómo el niño es arrullado, cómo el niño es sostenido. Pero además de no solamente cómo es sostenido, sino cuáles son los sentimientos y las necesidades caracterológicas que tiene ese cuidador o cuidadora de arrullar al niño. Entonces, en ese tiempo veíamos que el apego puede tener dos características: un apego formado adecuadamente o un apego formado inadecuadamente. ¿Qué es un apego formado adecuadamente? Decíamos en aquella época que el apego formado adecuadamente es cuando el cuidador o la cuidadora sabe cuándo tener al niño, cuándo lo que necesita. Este llanto es de arrullo, necesita cobijo, abrigo, protección, o cuando el llanto es de hambre, o cuando el llanto es que tiene los pañales mojados, o cuando es que tiene un dolor. Entonces, en este apego adecuado, vas a ver cuándo arrulla y cuándo suelta. Colocamos en aquella época el ejemplo de la madre, que siempre es real, no es hipotético. La niña lloraba, la madre le metía el biberón a la boca. Lloraba y le metía el biberón a la boca, y la madre no había, por asimilación, escuchado que cada llanto es distinto. Sí, llorar es una sola cosa, como conducta es una cosa, lloró, ¿sí? Pero el llanto tiene unas particularidades diferentes en esa capacidad de asimilación de cómo me relaciono con el mundo. Entonces, el llanto de hambre es muy distinto al llanto de estar orinado o poposeado, o necesidad de abrigo, protección y cuidado, o de hambre o de dolor. El llanto es distinto. Dando de cuenta cómo es ese cuento de la asimilación y la socialización. Entonces, cuando ese cuidador o cuidadora abriga realmente al niño, puede estar colocando sus propias necesidades. Entonces va a formar un apego adecuado o un apego inadecuado. Y en el apego inadecuado decíamos que tenemos dos posibilidades extremas. Uno, que sobrecobijo, protejo, sobreenvuelvo al niño demasiado, o totalmente el vínculo, que no es vínculo, que es el desapego completamente. O el apego excesivo o el desapego. En eso se forman dos extremos, dos rasgos de comportamiento que van dando dos formas de carácter que se van consolidando, ¿sí? Entonces vemos en un apego donde la madre, por ejemplo, va a estar diciendo al niño, le está transmitiendo: tú solito no puedes vivir. Sin mí, sin mi cuidador, cuando hablar de cuidador a cuidadora, eso me parece que redundo. Entonces, el cuidador en general, varón o mujer, este cuidador como ser humano, toma al niño y le está enseñando, al tener un apego de sobreenvolvimiento: tú no puedes existir sin mí. Y en esa estructura de relación se va creando un rasgo de carácter: tú no puedes vivir sin mí. Pero también el niño puede aprender lo otro, que cada que llora, eh, el, el cuidador va a estar allí.
Va a estar allí, como cuando el niño coge y suelta, agarra, agarra y suelta, y lo tiene a uno agachándose todo el día ahí. Entonces se va estructurando otra forma de relación. Yo, ahora es lo contrario, tú no puedes vivir sin mí si no es que yo, o sea, tú dependes de mí. Yo puedo manipularte, yo puedo llevarte a traerte a mí cuando yo decida. Y ahí tenemos una segunda forma, ¿cierto? Dentro de eso de lo que es el apego en esa relación de sobreprotección. Ahora voy a decir los nombres. Sí, solamente estoy describiendo el fenómeno, ¿cierto? Los nombres no es lo que importa en última instancia, porque cada escuela psicológica o comportamental o teológica le va a dar un nombre, el nombre que quiera. Lo importante es el mecanismo. Y en la otra forma, que es la del desapego, pues también se van a dar dos formas de interacción, ¿sí? En una, justamente tiene que ver con que esa falta de apego justamente va a conllevar a que esa persona anhele constantemente tener el apego, pero no lo tiene. No sé si lo han visto. Los niños buscan al cuidador y el cuidador se aleja del niño. No, 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 no. Y el niño anhela más el estar en los brazos del cuidador. Y el cuidador se aleja más del niño, el niño lo busca. Y ahí se está estructurando otra forma de rasgo de carácter. Pero también entonces ese niño, ese mismo niño, con ese mismo cuidador, al tener este desapego, el niño lo va a interpretar ya no como una necesidad de tener a ese cuidador que lo albergue y lo proteja, sino que lo va a ver como un riesgo a su existencia. Y el niño entonces va a reaccionar frente a este aislamiento del cuidador, a este desapego, a este no contacto con él. El niño va a reaccionar como una persona que se ve atacada y entonces se comporta de manera impulsiva, destructiva hacia el cuidador y su entorno. Entonces aquí tenemos la estructura de cómo se conforma el carácter, ¿sí? A través del apego, de la socialización. Y justamente este apego, como lo llamaba Spitz, ¿sí? Que fue uno de los que retoma a mediados del principio del siglo XX realmente, retoma el aspecto del apego como elemento muy fundamental de la estructuración de nuestra personalidad, de nuestro carácter. Hizo estudios, como lo mostramos en aquella época, muy interesantes. No sé si ustedes recuerdan, los que llevan más tiempo en el grupo, que su investigación fue que le dieron unas niñas criminales y en estas niñas criminales, fueron 100 exactamente, y 50 de las 100 niñas justamente lograron rehabilitarse y 50 no. Cuando él expuso ante todo este simposio de especialistas que le habían encargado esta tarea, le preguntan por qué 50 sí y 50 no. Dice porque las 50 que se curaron tuvieron una persona que en la vida les dio cobijo, protección y amor. Las otras 50 no tuvieron ningún tipo de referente. Tenían conductas criminales. Y se sabe que esa cuestión del desapego, de este aislamiento con el ser el cual yo debo proteger, abrigar y amar, va a estructurar los rasgos de comportamiento que se llaman psicóticos, es decir, voy contra el mundo, son comportamientos destructivos. Entonces tenemos en ese sentido, en principio, tres posibilidades, las dos extremas y un punto intermedio. Y el punto intermedio es el apego correcto. Y este apego correcto tiene que ver con el poder saber cuándo abrigo, cobijo y protejo y cuándo suelto. Entonces está en la relación de cobijar y soltar, y ahí es un arte.
Ahí tenemos que tener el arte de saber cuándo cobijar, cuándo soltar. Es muy importante poder tener esa cualidad. Y ahí se está estructurando un apego adecuado. Va estructurando una persona que es segura y confía en sí misma. Y esta persona con un apego adecuado es una persona que va a poder llegar hacia esa libertad interior que tanto hablamos en la pedagogía Waldorf. No va a tener miedo a la soledad, no va a tener miedo de estar solo. Es un niño si sabemos que le dejamos, porque los niños aún recién nacidos necesitan espacios para sí mismos. Pero si siempre estoy llevándolo conmigo mismo a toda parte, le estoy enseñando de que él nunca puede estar solo. O que siempre depende de mí, o viceversa, ¿no? Porque se puede caer eso en la doble vía. Y en el otro aspecto tiene que ver con el desapego. Entonces, esto nos va a llevar a aspectos, ahora voy a mencionarlo porque en la clínica se conoce a un rasgo de carácter que se conoce como masoquista o sádico. ¿Han escuchado esas palabras? ¿Y qué es el masoquista? Es esa persona, en el sentido que hemos descrito, que solo es receptora. Yo no puedo vivir sin ti. Más o menos así se dice el masoquista. Dependo de ti. Y se vuelve una persona sumisa totalmente a esa figura que generalmente va a estar en el otro extremo, que es el sádico. Y se crean esas simbiosis, relaciones simbióticas, y vemos por qué están esos otros dichos que Dios los cría y ellos se juntan, algo así es el dicho, ¿no? Es como que buscan y por qué esto, ¿no? Y por qué siempre el masoquista busca al maltratador, al sádico. ¿Sí? Entonces están los aspectos positivos que vamos a mirar dentro de 8 días de los sádicos y los aspectos negativos de los sádicos, los aspectos positivos del masoquista y los aspectos negativos del masoquista. Y lo utilizo los nombres como se conocen afuera, pero podemos hablar de los nombres ya sin tener esos conceptos como receptivo explotador. Es otra forma de conocerlos ya más técnicamente. Utilizo los nombres que se conocen afuera en el mundo, ¿cierto? Y el otro aspecto tiene que ver con una persona en el desapego que se acostumbra a ser acumulativa. ¿Han visto eso de los acumuladores compulsivos? Que acumulan, 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 acumulan. O sea, pero no, esa acumulación no tiene un sentido. Ustedes han visto que las hormigas en verano acumulan, pero ellas acumulan ¿para qué? Para cuando viene el invierno, ¿cierto? Entonces la acumulación tiene un fin. Pero el acumulador compulsivo, que no es hormiga, justamente porque el animal obedece a su instinto, él acumula, 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 viene el verano, viene el invierno, viene el verano, viene el invierno y sigue acumulando. O sea, la acumulación no produce ningún beneficio, ¿sí? Y tenemos el aspecto que él sería justamente ya no es acumular, sino el de poder usufructuar a mi beneficio egoísta. Eso en psicología se le llama carácter mercantil. Igual tenemos el positivo y el negativo. Entonces, han visto que muchas veces sobre todo en el mundo del comercio, las personas se te acercan, ¿no? Ay, aquí en Cali es muy típico que uno va por el centro, ay, mi amor, ¿qué se le ofrece? Mi vida, mi tesoro, ¿no? Y lo tratan a uno como si uno fuese un duque, ¿no? Eso es decirte, wow, ¿no? Con el alma elevada, el ego elevado, ¿cierto? Me dijeron mi amor, uno camina por las calles y le dijeron 10.000 veces mi amor, mi tesoro, mi corazón, ¿qué se le ofrece? A los que son de aquí de Cali lo pueden identificar, ¿cierto? Muy típico de acá, que hay gente que puede sentirse como incómoda, ¿no? ¿Por qué me llama mi amor? ¿No? Y como decía una vez una excuñada, y me dio gracias. Le compré y me dio las gracias. Qué cosa tan rara, ¿no? Decía ella. ¿Por qué me tiene que dar las gracias? Sí, cosas de esas que son típicas en nuestro carácter, ¿cierto?
Pero justamente este contacto aparentemente social, si lo vamos a mirar, y quizás esa misma persona me la encuentre en una parte, no me va a llamar mi tesoro, mi corazón. O sea, es una relación que busca un contacto, pero no es un contacto genuino, digámoslo así. ¿Sí? Es superficial. Entonces, ese otro aspecto eh, que tendría que ver de alguna manera con lo intercambiar o justamente llegar a un equilibrio de lo que sería la equidad en ese sentido del apego. Entonces, tenemos estos dos extremos en la conformación de nuestro carácter, los aspectos positivos, negativos de cada extremo y en el punto justamente, en el sentido productivo, en el sentido justamente de un relacionamiento adecuado, creativo, como hemos descrito esto de productividad, está la relación donde yo encuentro el punto de equilibrio y donde justamente en ese sentido es que yo puedo crear un espacio de libertad interior. En los dos extremos voy a tener miedo a ser un individuo, miedo a la libertad. Estoy condicionado por las circunstancias en que esa relación, esa socialización se dio. Y eso posteriormente, por supuesto, lo voy a extrapolar en todas las relaciones humanas. Y así se estructura la base fundamental de nuestro carácter. Por supuesto que viene ahora el paquete que yo traigo. Porque ahora si lo complicamos, esas tres tendencias van a tener un elemento con lo que tiene que ver con los aspectos planetarios del carácter que nosotros ya vimos. El rasgo venusiano, el rasgo marciano, el rasgo saturnino, ¿sí? Ahí ya entra una complicación en ese estudio del carácter, ¿sí? Pero de hecho también, aún los dos extremos, o sea, hay que decir esto, estos dos elementos extremos nunca son puros, siempre tenemos mezclas. Recordemos que siempre, así como el temperamento, uno tiene tendencia más a un rasgo temperamental, pero realmente nosotros vibramos en todos los rasgos temperamentales, ¿sí? 4. Tendemos más a 1, más a 2, generalmente más a 2 que a 1. Es raro ver, recuerden, un temperamento unilateral. Los hay, pero no es tan común. Siempre tendemos más a 2, pero tenemos los 4. Y a lo largo de nuestra biografía va un temperamento u otro. ¿Sí? Y es igual con el aspecto del carácter. Nunca podemos decir tenemos un carácter de una sola rasgo. No, se da. Y en cada uno de estos extremos que podríamos decir no son saludables, también se dan aspectos de productividad, y es decir, cuando esos rasgos que podrían ser unilaterales tienden hacia el aspecto productivo. Por eso lo vemos dentro de 8 días. ¿Preguntas, inquietudes, aportes? Los extremos del carácter es el apego y el desapego. No, el apego demasiado extremo, que sería la sobreprotección, el sobreenvolvimiento, y el otro sería el desapego, que es el aislamiento. El primero tiene este gesto de no te suelto, tú eres mío, no depende sino de mí, y el otro es aléjate, no quiero que me toques. Son los dos puntos extremos. Y digamos el apego, para decirlo, darle una terminología, el apego, que no tendría que decir apego adecuado, por supuesto, pero habría que decir el apego adecuado es saber cuándo cobijo, cuándo suelto. Mario, ¿y alguien que creció con ese apego, digamos, negativo o con esa sobreprotección, eh, puede después a lo largo de su vida, obviamente haciendo terapia, revertir esa parte de su carácter o ya es estructural y eso no se modifica más? Digamos, alguien que fue muy sobreprotegido y que vive con ese miedo y que depende absolutamente de otro. Ahí sí, claro, uno puede transformarlo. Uno siempre puede apelar a este aspecto, pero si uno apela a la individualidad, a la esencia de su ser. O sea, Si uno depende lo sigue, que trae. sí, si uno, digamos, si uno está moldeado por el entorno, por esta cuestión de cómo yo me socializo, o digamos, yo estoy determinado por mi genética, yo puedo transformar eso si coloco en actividad mi individualidad, pero justamente este aspecto de la libertad es lo que tenemos que, el miedo a la libertad es lo que tenemos que vencer.
porque en ambos, en ambos caracteres, rasgos caracterológicos extremos se estructura justamente el miedo a ser libre, a asumirme como un ser autónomo, independiente y proactivo en la construcción de mi propio ser y del mundo. Y allí es muy importante, o sea, qué tanta posibilidad tengo va a depender justamente de la educación. Y eso es lo que justamente Steiner comienza a decir a principios del siglo XX. Él dice que las consecuencias desastrosas de la Primera Guerra Mundial se ven a la educación. Y que si justamente queremos un mundo justo, equilibrado, tenemos que educar al ser humano para que sea libre para eso. Y ese es el sentido de la pedagogía Waldorf. Educar seres humanos que puedan desde su libertad interior poder construirse no solamente a sí mismos, construir relaciones sociales, la socialización, sino también la relación con el mundo. Pero justamente no puede educarse para, en el sentido condicionado a, porque casi toda educación él va a describir esto en estas estructuras sociales que existen como paradigmas de la educación donde se pretende con esa educación sacar el prototipo de ser humano. Y de hecho todavía acontece, ¿no? Cada país o en el mundo occidental pensamos que hoy en día, antes era sacar el buen alemán, el buen inglés, el buen francés, el buen colombiano, el prototipo de ser un hijo de esa cultura. Pero hoy en día es más globalizado y entonces hoy hablamos del PIB y qué tanto yo retorno al PIB y qué tan productivo soy. Y sí, está más dado en esa relación. Y el tema justamente es, sí, necesitamos esa relación de productividad con el mundo, pero más allá de eso, ¿cómo es la relación con el mundo? Real, en un sentido de crear bienestar en mis relaciones humanas y en las relaciones con los otros, sin perderme a mí mismo. Entonces, ahí hay una tarea, se puede hacer, pero justamente vamos a tener más o menos obstáculos. Claro, la vida ayuda. Y ahí es donde entra lo que vimos en un momento determinado, hace tiempo, el significado del dolor, de la enfermedad y de la muerte. Porque estos entran a ser como maestros de la existencia, no castigos, como han sido desde esa lógica del paradigma castigo, deuda, deuda, culpa y castigo, sino transformarlo justamente en algo, eh, digamos, no como castigo, sino verlo como maestros de la vida. Y justamente veíamos hace poco que la conciencia tiene una relación con el dolor, no hay conciencia sin dolor. ¿Sí? No es que ahora vamos a ser masoquistas o sádicos, ¿no? Pero buscamos dolor porque así es que la gente desarrolla conciencia. La letra con sangre entra, ¿conocen ese dicho? Eso es sadismo puesto en práctica, ¿sí? En la educación. Y hay quien se cree el cuento, entonces se vuelve sádico porque así es que la letra con sangre entra, o el otro no, sí, así es, tiene que ser así, deme, ¿no? O el concepto errado si te dan en una mejilla, coloca la otra, si te dan en la mejilla izquierda, coloca, ¿cómo es la cosa? Si te dan en la derecha, coloca la izquierda. Eso también está en esa estructura de carácter. Uno puede coger cómo es el lenguaje, análisis digamos, análisis del lenguaje, y uno ve todo eso en los decires que tenemos en nuestra sociedad. Muy sutilmente, ¿no? Está allí, con todos estos dichos. Populares y de alguna manera sabios, porque develan una realidad, una verdad. Y claro, esa es la posibilidad, cómo yo me hago un individuo, qué tanto yo construyo mi propia capacidad autónoma. Y tentamos en la ejercitación, no importa qué tan deformados estemos. Si tenemos la firme convicción de transformarnos, podemos transformarnos. Ese es un hecho. En eso tuvo la esperanza
Víctor Frankl, el psicoanálisis decía, el que es psicópata no tiene nada que hacer, ese no tiene culpa, nunca se va a sentir culpa, los psicópatas no sienten culpa, ¿para qué análisis? No tiene sentido, es un canalla y los canallas no tienen cura. Pero Víctor Frankl, después de su experiencia en los campos de concentración, transforma su gran tesis, que es la logoterapia, y él después se va a trabajar con delincuentes, con psicópatas. Y en este trabajo con los psicópatas lo lleva a que algo de eso que es individual, de eso que todavía vive y que me permite la productividad en ese sentido de la descripción del carácter, de ser productivo, de ser constructivo, de ser proactivo con el mundo. Él apela a eso que todavía tiene aún el psicópata más psicópata. Y les dice, ustedes han cometido esos crímenes. Sí, pero ustedes no son eso. Y apela a eso, que no son ellos, que no está dado en su comportamiento, sino que vive detrás de ese comportamiento anormal. Igual pasó con la técnica del Oponomono. Lo llevan y él decide aceptar este trabajo en esta cárcel con presos de máxima seguridad y él comienza a pedirles perdón. ¿A quién? No al criminal, a la esencia que todavía vive en esos seres. Y la transformación fue maravillosa. Bueno, eso está, ambos lo pueden leer, ¿cierto? En la biografía de Viktor Frankl o en su logoterapia y en el Oponomono, en esta técnica de cómo surge. O sea, siempre aún en el peor de los casos digamos, de malformación de nuestro ser, hay una posibilidad. Y por eso Steiner dice, en 1919, estos niños les llegan deformados. Estos niños, su tarea es formarlos. Obviamente, no es una cosa fácil. Porque necesitamos toda una acción sinérgica entre la comunidad que realmente rodea a ese individuo. Porque es la comunidad, como lo dijo, también les conté una vez esa inspectora de Brasil cuando se comete este gran crimen de la hija de unos empresarios muy adinerados y entre la hija y el novio, muchachos adolescentes los asesinan de una manera brutal y la inspectora da el testimonio ante la prensa y dice, sí, pasaron estos hechos, hemos encontrado los cuerpos así, así, pues como tiene que decir un inspector, el testimonio ante la opinión pública y al final muy compungida dice, y yo me pregunto qué hemos hecho para crear estos monstruos. Y solo cuando viene esa pregunta es cuando puede venir la acción remediadora, ¿cierto? Transformar, o sea, es un fenómeno social. Entonces siempre hay posibilidad, que no es fácil, ¿cierto? A veces la tenemos difícil transformarnos, pero imposible no es. Bien. Mario, días, qué gusto de verte. Muchas gracias. A mí me resuena ahora en este tipo de la formación del carácter. Bueno, siempre se habla de las heridas del alma o del niño interior, ¿no? Claro que también está relacionado con los tipos de apego. Estas heridas del abandono, de la humillación, estas heridas de la vergüenza, ¿no? También uno va adquiriendo esta conformación en el carácter. Sí, claro, todo eso se construye en el proceso de la asimilación, en la relación con el mundo y en el proceso de la socialización de la relación con los otros. Es un hecho. Y por eso se sabe que la psicología ha estudiado esto y la sociología, que la estructura del carácter se forma en los primeros 3 años de vida. Por eso lo ideal sería que el niño esté dentro del ámbito familiar, pues cada vez es más difícil, yo lo sé, ¿no? Eso es ideal hoy en día, esté en el ámbito familiar que le permita estructurar este carácter. Los 3 primeros años de vida son decisivos en esa estructuración. Lo que pasa es que cada vez esta sociedad en que estamos tiene menos tiempo de poder dedicarse a esta gran tarea. No en vano, el Estado alemán hace muchísimos años, después de la guerra, justamente de la Segunda Guerra Mundial, se dan cuenta de que los niños necesitan a alguien que los cuide. Y entonces crean un sistema desde
desde el entorno político de un auxilio que le dan a la madre para que la madre pueda dedicarse los 3 primeros años a cuidar a este niño, a formarlo. Y así estimula que los padres, las madres en especial, que es como como cuidadora, el rol más importante maternal, pueda justamente estar al cuidado y en la estructuración de esto que es el carácter de los niños. O sea, eso lo sabían desde estos estudios y políticamente se mueven desde este aspecto. Todavía creo que sigue estando creo que no lo han derivado, tumbado esta regla. Sigue promocionándose que las madres no solamente tengan hijos, porque pues ya no quieren tener hijos, sino también que puedan cuidarlos, ¿sí? Y eso es importante, o sea, eso es indudable. Nuestras 3 cualidades, pensar, sentir y voluntad, no se aprenden, aunque son gérmenes, semillas humanas, no se despliegan, no se desarrollan si no estoy en contacto con otro ser humano. Solo eso, sin entrar en todos estos intríngulis del carácter, ¿sí? Y bueno, es una gran tarea. O sea, la educación es una cuestión muy importante, por eso el elemento, yo pienso que esta cita de Hecker, ¿cierto? Que traía Oscar, voy a buscarla y la tengo por aquí, ¿dónde está? Cita de Hecker. Quiero cerrar con eso. El que yo sea un hombre, eso lo comparto con otros hombres. El que vea y oiga y el que coma y beba, es lo que por igual hacen todos los animales. Pero el que yo sea yo, es mío exclusivamente y me pertenece y a nadie más, a ningún otro hombre, ni a un ángel ni a Dios, excepto en cuanto yo soy uno con él. Y esto lo podemos relacionar con la otra, que es la oración del hombre digno. No te di a Adán ni un puesto determinado, ni un aspecto propio, ni función alguna que te fuera peculiar, con el fin de que aquel puesto, aquel aspecto, aquella función por los que te decidieras, los obtengas y conserves según tu deseo y designio. La naturaleza limitada de los otros se halla determinada por las leyes que yo he dictado. La tuya, tú mismo la determinarás sin estar limitado por barrera ninguna, por tu propia voluntad, en cuyas manos te he confiado. Te puse en el centro del mundo con el fin de que pudieras observar desde allí todo lo que existe en el mundo. No te hice ni celestial ni terrenal, ni mortal ni inmortal, con el fin de que, casi libre y soberano artífice de ti mismo, te plasmaras y te esculpieras en la forma que te hubieras elegido. Podrás degenerar hacia las cosas inferiores que son los brutos. Podrás, de acuerdo con la decisión de tu voluntad, regenerarte hacia las cosas superiores que son divinas. Bueno, nos vemos dentro de 8 días. Que tengan un buen resto de día. Gracias, Muchas Mario. gracias. Gracias, maestro Día. Mario. Gracias, Oscar. Qué lindo verlos. Abrazo. Muchas gracias. ¿Quién desea cerrar, por favor? Yo, No alcanzo a ampliar. en mi pensar, luz y claridad. En mi sentir no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Muchas gracias. Gracias, Madeleine. Muchas gracias Un a todos. abrazo. Feliz semana. Nos vemos. Gracias. Próximo.